Buenas, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo en el programa Un Minuto con las Artes, en su versión YouTube. Aquí estamos en Nogent-sur-Marne, que es una ciudad pequeña que queda en el sureste de París, afuera de París, en el taller de Marta Rodríguez, que es una artista venezolana, ya también francesa por adopción, porque tiene ya varias décadas viviendo en Francia. 40. Y aparte de eso, es bueno que conversemos porque ella ha hecho aquí una labor muy importante, primero como artista plástica, luego porque también ella llegó siendo diseñadora gráfica graduada del Instituto Neumann, y luego justamente nos va a explicar todos los cambios que han ocurrido después que ella llegó a París, porque todos los cambios ocurrieron aquí. Y bueno, se dedicó a las artes plásticas, específicamente, yo creo, en la escultura, también el ensamblaje, y muy importante también es su trabajo en el dibujo. Y sin embargo, yo creo que dentro de todo, aunque ella tomó en cierto momento la decisión de dejar el diseño también está. De alguna forma hay un proceso creativo que no se desliga pensamiento de lo tecnológico, del trabajo tridimensional, de usar nuevas tecnologías, como de manufactura manual, como se hacían las esculturas antes, también. Absolutamente. Y bueno, explícanos primero, en verdad, el inicio de todo. Primero te quiero dar las gracias. Okay. Por estar en Un Minuto con las Artes. Y bueno, voy a empezar a hablarte un poco cómo pasó esto. Yo llegué a Francia siendo grafista, tuve muchísima suerte. En realidad, poco a poco empecé a trabajar con el grupo L'Oréal, empecé a pasar concursos en los cuales hice, por ejemplo, el logotipo de una ciudad, La Rochelle. Hice el logotipo que duró 40 años, cuando estudié en Francia, tuve muchísima suerte en eso. Luego, para L'Oréal hacía mucho packaging de productos, empaque de champú, de no sé qué, y un buen día me fastidié. Me fastidié porque era un tiempo, tenía empleados y tenía una cantidad de responsabilidades que me agobiaron. Y luego entonces, por cosas de la vida, conseguí este taller. Buenísimo. Quiero que también nos expliques. Bueno, esta es la Fundación Nacional de Artes Plásticas y Gráficas, que ahora se llama Fundación des Artistes, ¿no? Fundación des Artistes, y tiene como objetivo los alquileres de estos talleres, con un parque extraordinario y una historia que es bastante fuerte en cuanto a los artistas que han pasado por aquí, la manera como uno vive, el contacto ese cotidiano con la naturaleza. Y esto me ha permitido desarrollar una obra al exterior de París en toda tranquilidad. Bueno, y es verdad, yo me voy a adelantar del orden de ideas que tenía en mi cabeza, ¿no? Porque yo iba a ir al principio de cuando tú llegaste y cómo fue, pero ya que estamos hablando, en verdad, del taller, es interesantísimo porque estás en medio de un bosque donde los artistas tienen su espacio, su individualidad, y pueden desarrollar su obra, y de alguna manera están solos, pero están juntos también. Y lo interesante es lo del contacto con la naturaleza. Yo hice unas tomas fotográficas que yo pretendo que se intercalen en este video, donde no solamente se ve el verde esplendoroso con unos árboles gigantescos, sino que ya viéndolo en tu vida cotidiana, en lo que debe ser tu devenir, y viendo tu obra, uno siente las aguas, uno siente las ondas, uno siente movimiento. La meditación. Hay meditación y hay aislamiento, porque aparte del taller, Marta tiene una cabaña donde también
bueno, es otra manera, donde ahí están otros tipos de trabajo hechos anteriormente a esto que estamos viendo ahora. Pero ella ha trabajado el vidrio, ha trabajado el hierro, en esculturas, y luego, bueno, ahora está explorando con otros materiales, y lo interesante es eso, hay una, yo no sé si calificarte enteramente cinética, pero sí sería interesante saberlo, porque nos has mostrado unas obras que se manipulan, se transforman, o bien caso de estas ondas, donde uno siente el agua, uno siente la presencia de la naturaleza, pero también la luz infiere, tiene mucho que ver y hay reflejos de color. Sí, yo creo que mi obra tiene, yo no sé, no creo que el nombre cinético le quede bien, no creo que entre dentro de eso. Porque yo veo que no es lo único. Tengo una cultura venezolana que me acompaña, a pesar de estos 40 y tantos años que tengo acá. Tengo una cultura que me sigue, de los primeros libros que tuve del Instituto de Diseño, de los grandes artistas de nuestro país que hemos visto, etc. Pero en realidad mi obra parte del principio de la luz. Eso. ¿Ok? Sí. Y la visión que tengo y cómo yo puedo ver. Y últimamente inclusive me estoy interrogando hacer escultura de la misma manera como dibujo. Escucharon un ruidito, fue él que estaba tomando agua. Tuvimos que cortar el video y aquí está con nosotros. Y bueno, seguimos, ¿no? Ella está ¿Dónde estábamos? Es que ella es protagónica en el fondo, es claro, protagónica, es una sí. cosa hermosa. Además, ella toma la pose. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir. Entonces, estabas hablando de algo interesantísimo con respecto a la escultura y en extensión a tu dibujo, que me interesa mucho que ahondes eso. ¿Cómo es ese proceso? Ok. Sabes que como mi experiencia en el dibujo, dando clases, etcétera, es muy fuerte. Entonces de repente se me mezclan los conceptos y todo, y el otro día me puse a pensar, ¿y por qué la escultura no puede tener las mismas características que yo le doy al dibujo? Los contrastes, los estudios de la luz y los planos. Y creo que bueno, ese es el trabajo que tengo pensado desarrollar actualmente, y pienso que puede ser un desarrollo interesante. Esto se traduce no solamente con los elementos lineales, que normalmente sí ya previamente has trabajado en tu escultura. Se puede decir también cuando manipulas la obra de una manera, la ves de una manera, y si la mueves la ves de otra manera y cambian los matices, cambia la sensación de profundidad quizá, porque yo trato de buscar un juego entre los primeros planos y los planos más lejanos. Entonces el hecho de bombear la superficie, bombear la superficie, cóncava, convexa, okay, plana, vertical, horizontal, todo eso me trae un lenguaje muy sutil, y yo creo que de eso se trata, y esa es mi búsqueda. Yo trato de allí es el dibujo en su concepto no solo lineal, sino como si trabajaras el claroscuro, los cambios de matices, y entonces la escultura adopta los cambios de matices según la posición que ellas tengan. Eso lo vamos a registrar también para ver esos cambios. Okay. Interesante. De todas maneras, hay movilidad, hay movimiento, hay un interés de transformación. Ajá. Tal vez no lo sientas totalmente cinética, pero el concepto mismo de movilidad y transformación de alguna forma incluye cierto cinetismo, aun cuando existan otros elementos que tú trabajas, como por ejemplo el que las láminas se vean muy flexibles, muy moldeables, y son materiales duros, y sin embargo son moldeables. Claro, yo trato de buscarle el misterio a cada obra. Yo creo que el interés que yo puedo crear en la persona que ve
es que consiga qué es lo que está pasando. Se crea un misterio y en ese misterio se encuentra la sutilidad de la obra y la esencia de la obra, porque en realidad eso es lo que yo estoy buscando. Okay. Sí, es verdad, perdón, hay una búsqueda de formas muy esenciales, muy puras. Así como cuando comienzas con el papel en blanco en el dibujo, comienza siendo muy esencial, pero ya después viene la intervención, ¿no? Sí. Lo interesante de tu proceso, y eso es algo buenísimo que se va a poder ver en el video, comparando tu obra en vidrio con hierro a esta sutileza que estas obras muy etéreas, muy livianas, que estás trabajando ahora, es ese paso de lo sólido, del peso a lo liviano, a lo leve, que es un poco llegar a ese lenguaje esencial. Susana, yo creo que es un poco la experiencia de la vida. Mi obra yo creo que tiene que hablar de vida, de mi vida, de mis experiencias. En esa época yo era una mujer muy emprendedora, con muchísima fuerza, etc. Y ahora, mira, soy más me gustan las cosas más ligeras, primero que es más práctico, sí. Porque el vidrio corta, es verdad, el vidrio corta, y después el hierro, entonces esos materiales llega un momento que de verdad es difícil, ¿tú sabes? Sí. Bueno, yo quiero aprovechar la cámara y mostrar esa obra blanco y negro con esas ondas, que ahí está la diseñadora gráfica, artista plástica. Okay. Y yo no sé, a mí me parece que sería buenísimo que la manipules para que se vea la transformación, sí. Porque ahí sí está la diseñadora y la artista. Si él me lo permite. Yo te sostengo a él. Ay, gracias. Te la sostengo para que ella se porte bien. Pórtate bien. Entonces el concepto de esta obra es que yo traté de estilizar el agua. La idea es hacer una escultura quizás en el agua, una perspectiva. Quería imaginarme esto de 3 metros de alto, en el cual quizás uno se pueda... Es muy agradable la sensación del movimiento, o sea, vivir el movimiento de la obra. A mí en todo caso me da placer. Y te voy a decir, yo visualizo, desde que te conocí hace 4 o 5 años, yo visualizo tu obra no solamente en estos formatos, yo la visualizo en grandes plazas, en fuentes, en esculturas que son fuentes. O sea, es una obra que se da con las aguas y sería fantástico. Tú sabes que yo creo que es gracias a mi gran amigo Alberto Guzmán, que vivía cerca y que muchas veces nos tomábamos los aperitivos y después del trabajo nos reuníamos. Creo que cuando uno diseña, una cosa muy chiquitica, mira la frambuesa que está aquí, depende del ángulo en que tú la vas a ver, la haces monumental o no. Entonces la escala es una cosa que se trabaja visualmente y es una perspectiva. Claro. Es realmente el concepto de perspectiva de dibujo. Entonces me parece que toda mi obra puede ser monumental. Yo pienso que sin sí. Ninguna pretensión, claro. Porque es la energía que le pongo desde el principio de la idea. Es más, está al principio de la idea que ya lo tengo como integrado, sí. Porque parte de mis actividades acá ha sido hacer dossier de 1%, presentarme en concursos de arquitectura para escuelas y otras, y eso está como integrado en mi pensamiento. De hecho, ganaste un premio en México para hacer una obra de ese formato. Sí, sí, pero él... La vida complica las cosas. Ya. Sí. Mira, tu perra es un caso extrañísima, además, de verdad que interesante. Y bueno, ahí está tranquila, menos mal. Pero me doy cuenta que se llama elle. Eso significa ella en francés. ¿Es por eso? Absolutamente no. Recuerda que yo durante mucho tiempo fui tipógrafa. ¿Cómo se dice? Tipógrafa. Tipógrafa. Ah, cierto. Y en realidad ella es L.
L. La letra L. Claro, la letra L. De modo que el ADN del diseño sigue ahí. Eso está ahí, eso no se deja del todo. Mira, yo creo que el Instituto de Diseño, con esa formación tan exquisita que tuvimos, de todos esos grandes profesores y ese fenómeno que hubo en Venezuela, yo creo que eso agarró maletas y se quedó conmigo. La verdad es que sí. Yo sé que estamos ya en el final de la entrevista, pero debo agregar una cosa más, que es que toda esa cantidad de medios, de herramientas, de técnicas que tú trabajas, porque también fuiste pintora, bueno, todo eso tiene que ver con el Instituto de Diseño. Completamente. El acercamiento a todos los medios y materiales. Te voy a decir una cosa que te va a dar quizás risa. El Instituto de Diseño creó personajes que se llaman couteau suisse. ¿Sabes lo que quiere decir couteau suisse? Sí, esos cuchillitos que tienen una cantidad de herramientas. Y realmente le digo gracias. Sí. Porque realmente qué experiencia tan hermosa. Y creo que todos los que pasamos por ahí, pensamos lo mismo. Ay, Marta, bellísimo. De verdad para mí ha sido un placer venir, conversar contigo, que podamos hacer esta entrevista y de verdad te agradezco que nos hayas recibido aquí en tu casa taller. Bueno, en la casa de las dos. De las dos. Sí, porque ella se apropia del terreno. Bueno, ha sido de verdad un gusto y bueno, será hasta la próxima conversación. Muchas gracias, Susana.